Entonces, quisiera comenzar con esta reflexión poniendo en las manos de Dios esto que vamos a comentar ahora y esperando que sea de bendición, de edificación para todos. Oremos. Cuántas gracias, Señor y Padre, te damos en este día por tu presencia, por la vida que nos das, por la esperanza que nos permites tener y que nos sostiene en esta vida. Te pedimos, Señor, que ahora esta palabra tuya que acabamos de leer, esta palabra que tú inspiraste, Señor, hace tanto tiempo, pero que sigue tan viva, tan fresca, tan provocadora como siempre, pueda, Señor, hoy tocar nuevamente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, para actualizar en nuestra fe aquella fe, esa palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues aunque veía el tema ahí que aparece, cómo tener hogares felices, que por supuesto sigue siendo y será siempre un ideal para todas las familias, para toda la sociedad, no solamente en los espacios cristianos, sino en todos los lugares, traemos una propuesta de reflexión que lleva por título Modelos bíblicos de familia, ayer y hoy, el caso de Ruth. Lamentablemente en este tipo de situaciones es muy difícil leer todo el libro completo, ¿verdad? Lo ideal sería que lo leyéramos, no es un libro tan extenso, pero ciertamente es complicado tratar de revisar completamente el texto que tenemos aquí, aunque, insisto, su brevedad podría permitirlo de alguna manera, pero para no extendernos tanto vamos a hacer esta reflexión. Quiero leer los versículos 11 al 13 de Ruth 1, en la versión que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es la versión La Palabra, en la edición hispanoamericana, que dice así, los versículos 11 al 13 de Ruth 1. Pero Noemí insistió: vuélvanse, hijas mías, ¿a qué van a venir conmigo? Ya no tendré más hijos que puedan casarse con ustedes. Vuélvanse, hijas mías, y márchense, que soy demasiado vieja para casarme. Y aunque pensara que aún tengo esperanzas y me casara esta misma noche y tuviera hijos, ¿van a aguardar ustedes hasta que sean mayores, renunciando por ellos a casarse de nuevo? No, hijas mías, mi pena es mayor que la de ustedes, pues la mano del Señor se ha excedido conmigo. Dice esta traducción, La Palabra. Como una muy pequeña introducción, quisiera decirles, hermanos, que estas palabras con que iniciamos esta reflexión ciertamente no son de las más famosas del libro de Ruth, aunque se encuentran inmediatamente antes de las que sí lo son. El versículo 16, con que terminó la lectura que hicimos, son las más famosas. Aquellas en las que Ruth, la moabita, decide quedarse con su ex suegra Noemí. En ellas, en las que acabo de leer, Noemí les dice a sus exnueras, porque eso es lo que eran, con un sentido práctico admirable, que los lazos que los unían a ella se habían roto, se habían acabado y que podían reiniciar sus vidas de otra manera. Con cierta frecuencia, nosotros le imponemos a este tipo de textos nuestras creencias actuales y formamos una especie de híbridos o de mezclas que no corresponden con la realidad de la época que reflejan, dada su antigüedad y sus distintos referentes o ámbitos culturales. Así, específicamente en estos casos y en este mes, sobre todo, mes de mayo, mes del hogar, mes de la familia, Día de las Madres, hablamos con una extraña certeza, y subrayo lo de extraña, porque para el texto bíblico es extraña, sobre todo por la antigüedad con que los textos nos han llegado. Antigüedad, distancia cultural, distancia geográfica. Hay un gran abismo cronológico y espacial entre estos textos y nosotros. Pero decía, hablamos en estas épocas con una extraña certeza de familias, noviazgos o matrimonio, como si los tales relatos pertenecieran a nuestro tiempo. Y con ello corremos el riesgo
de perder de vista los contextos originales y dejamos de ver sus contactos, sus relaciones con el ambiente y la situación de entonces. Cada capítulo del libro de Ruth, y yo los invito a que en su nueva relectura que hagan de ese libro, nos podemos dar cuenta todos, en 4 breves escenas, una por capítulo, se describe una situación específica, diferente, en cada capítulo, que abarca la posibilidad de apreciar, que es nuestro tema. Yo traigo aquí que vamos a encontrarnos con 5 modelos de familias diferentes en el libro, y uno de ellos incluso simultáneo al otro, que es lo que vamos a explicar. Entonces, estos 4 capítulos, cada uno nos muestra una escena por separado, donde aparece una situación que abarca la posibilidad de apreciar, de percibir, de encontrarnos cara a cara con varias familias, varios modelos de familia en el transcurso de la historia bíblica que nos cuenta el texto. Y hay que decir otra cosa más sobre el libro de Ruth, que a veces lo pasamos por alto. Esta historia, la historia de Ruth, el libro como tal, exige, reclama un alto grado de sensibilidad y delicadeza para abordarlo. A veces, yo no digo que ustedes, ni que mucha gente aquí presente, pero hay ocasiones en las que somos bastante irrespetuosos, y la idea aquí no es tanto el respeto, sino la sensibilidad y la delicadeza con que hay que tratar los textos, las historias y en este caso en particular a los personajes. Les voy a decir, para abarcar más tiempo en este breve inicio, que una de las personas más maltratadas, no tanto porque se le ofenda o se digan cosas malas de ella, ni mucho menos, pero son de las más hechas a un lado o marginadas del libro de Ruth, es su exconcuñada llamada Orfa. A Orfa no la vemos bien porque ella prefirió seguir su camino, ¿verdad? Ruth nos cae súper bien, de maravilla, se convirtió, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ruth es nuestra predilecta y la adoramos a Ruth, pero a Orfa no. Y sobre todo porque dice el texto que acabamos de leer, muy cerca del versículo 16, cuando Noemí le dice a ambas, a ver, desean estar conmigo, pero yo les insisto, cada quien que retome su vida, que rehaga su vida y que vuelva con sus dioses, dice, ¿verdad? Eso nos cae mal, nos molesta. Pero hay que ver que Noemí practica ya desde la antigüedad lo que ahora se llama el diálogo interreligioso. La tolerancia religiosa no obliga a su nuera, exnuera, no la obliga a seguir en el camino que seguramente su hijo le había enseñado porque era israelita, ¿no? No la obliga, le dice, no, Orfa, si tú deseas irte, tienes toda la libertad, seguramente volverás a las creencias antiguas que tenías, pero esa es tu decisión y no puedo hacer nada contra eso. Es más, yo te exhorto a que lo hagas, no a que vuelva a los dioses, evidentemente no era su idea, pero le da el espacio de libertad, no se lo da, se lo permite, le abre la puerta y le dice, si deseas volver, hazlo. Y entonces Orfa no es de nuestros personajes favoritos de la Biblia, ¿verdad? En estos tiempos de diálogo interreligioso, de tolerancia, de acercamiento, les recomiendo el programa de los lunes a las 11 de la noche en el Canal 11, sobre religiones, para que sepan de lo que estamos hablando. Respeto, laicidad, diálogo, nada, cero agresividad, etcétera. Esa parte del diálogo adecuado, sensible, del respeto que debe haber entre las creencias. Pues Noemí lo practica, ese respeto, y a Orfa la manda, en nuestro caso, como ha sucedido antes, pues al desván del olvido. No nos cae bien Orfa. Ruth es nuestra heroína. Bueno, a eso nos referimos cuando hay que hablar de sensibilidad y delicadeza para abordar el texto. En el libro, en sus 4 episodios, en sus 4 escenas, una por capítulo, encontramos pobreza, hambre, por eso se fueron de Israel, de Judá, de Belén en particular. Encontramos migración, claro, un tema actualísimo también con las migraciones, los problemas que causan las migraciones.
Encontramos viudez, soledad, abandono, tristeza. Todos estos sentimientos, circunstancias, condiciones, todo se conjuga para hacer de esta historia un auténtico laboratorio humano. Son 4 capítulos breves. La narración está ubicada, como bien subraya el inicio del libro, en la época de los jueces, una época de anarquía, una época de dificultades sociales profundas. En fin, todo el escenario está construido para que nosotros entremos, insisto, hermanos y hermanas, con respeto, con cuidado, con delicadeza y sensibilidad, para encontrarnos, en este caso en particular, yo estoy sacando solamente el hilo en el tejido extraordinario de este libro, estoy sacando solamente el libro de las diversas familias con las que nos vamos a encontrar. La figura teológica, doctrinal, histórica y cultural incluso clave para entender el libro de Ruth es una figura que aparece deslindada, trabajada, esbozada en el Antiguo Testamento con una palabra hebrea muy sencilla que es la palabra Goel. En vez de Joel, le cambiamos la J por una G y es Goel. La palabra Goel se puede traducir como el rescatador o la persona que redime, y ya sabemos de qué estamos hablando de Booz, que es la figura que va a sustituir al esposo de Ruth y que se va a casar con ella, eso ya lo sabemos, la historia la conocemos perfectamente. Pues esa figura clave, que es la del Goel, la del rescatador, va a permitirnos con esa sensibilidad y con ese deseo de profundizar en la manera en que estas familias aparecen cronológicamente, diacrónicamente, a través del tiempo, porque se van desplegando en el tiempo y la historia no se queda detenida ni atorada, por decirlo así. El rescatador va a llegar a construirse poco a poco. Booz al principio, ustedes lo recuerdan, no tenía claro por qué tenía que ser él el futuro marido de Ruth. Y tienen que pasar varias cosas, algunas de ellas bastante dudosas, bastante complejas, muy complicadas, para que Booz se convierta en el esposo, pero no solo en el esposo, en el rescatador, en el Goel, en la persona que iba a redimirla. Y hay que usar la palabra, aunque la usamos más para Jesucristo, por supuesto, que es la palabra redentor. Él va a redimir la vida de Ruth y también la de Noemí. Y Orfa va a seguir su camino propio y ella va a formar una familia también, seguramente, alterna a las que aquí estamos mencionando. De hecho, es una de las familias alternas que aparecen en el pasaje. El libro de Ruth, hermanos y hermanas, pretende ilustrar en forma popular, es una versión popular, sencilla, con manzanas, para explicar el papel de esa figura que era el Goel. En Levítico 25 aparece precisamente esbozada en la ley antigua cómo tenía que suceder ese procedimiento cuando quedaban las mujeres viudas en el antiguo Israel. Ustedes ya recuerdan en qué consistía esa ley. Si fallecía el esposo, el hermano o los familiares masculinos más cercanos, tenían la obligación de sustituir a esos esposos fallecidos. Eso, así podemos resumir muy rápidamente, pero hay que agregar que esa figura del rescatador o del Goel de Levítico 25 funcionaba en la familia y en los clanes mayores de Israel. Su orden de actuación era un factor clave y es un factor clave en el desarrollo del libro de Ruth. Noemí se regocija, se alegra al enterarse de la relación de Ruth con Booz, porque este es uno de nuestros Goelim, uno de nuestros rescatadores legales, oficiales, formales. Él está llamado a ser el rescatador de toda esta familia que estaba en la marginalidad, en la pobreza, y como lo sabemos muy bien y lo vemos en el capítulo 2, estaban francamente en la indigencia. No obstante, Booz le informa a Ruth que no puede responder a su solicitud de ayuda porque hay otro rescatador antes que él con derechos. Eso aparece al final en el capítulo 4. 3:4. El libro implica
pues que se conocía generalmente quién podía actuar en favor de un miembro de esta comunidad y quién le seguía en la lista. Pues vamos rápidamente a ver las familias que aparecen en el libro de Ruth, las 5 familias, 5 modelos de familia que aparecen en el libro de Ruth. El primero, capítulo 1, versículos 1 al 4, la primera parte del versículo 4, luego le ponemos 4a, ¿verdad? 4a, la primera parte. Es el grupo de familias normales o matrimonios normales que había al comienzo de la historia. El relato inicia con una situación de normalidad, ponemos normalidad entre comillas, por supuesto. Eran 3 matrimonios, los 2 más jóvenes, al parecer sin hijos, la historia no lo menciona, lo que sin duda aligeraba la problemática expuesta. Debido al hambre imperante, el primer matrimonio, el de Noemí con su esposo, y después los hijos también, los varones, están sus nombres ahí, Elimelec es el esposo, Mahlón y Quilión, emigran de Israel a Moab y sus 2 hijos se casan allá. Primer problema, forman un matrimonio, ¿cómo le llamamos a esos matrimonios? Mixtos, comillas obligatorias. Y el texto, cuando nos cuenta eso, ¿sí? Eran efrateos de Belén de Judá. Los efrateos que llegan a esa región de Moab se casan con mujeres moabitas y el texto no juzga ese suceso. El texto se constriñe, se restringe a contar las cosas y a decir así sucedió. Aparecen por primera vez en el escenario, aunque todavía no aparecen, sí están sus nombres, versículo 4, 1:4, se casaron con 2 mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Ese es el 4a, la primera parte del versículo 4. No hay juicio negativo sobre estos 2 matrimonios nuevos, sobre sus bodas, no hay juicio negativo. Ya llevamos 2 elementos en el libro de Ruth, este va primero, el de Noemí va después, cuando habla con las 2 ya viudas. Pero estamos incorporándonos, estamos entrando a un relato que demuestra que detrás del mismo, detrás del libro de Ruth, hay una comunidad que ya sabe dialogar con otras culturas, que ya aprendió que el diálogo es lo mejor, el respeto, la tolerancia, eso de lo que ya hablábamos hace un momento, es lo mejor para la convivencia. Porque lo que está en juego siempre y en primer lugar en toda relación de familia, de primer grado, segundo, cercana, lejana, etcétera, lo que está siempre en juego es la convivencia humana. Eso es lo que siempre está en juego. Por eso ahorita que salgan los temas más álgidos acerca del final de la reflexión, ahorita estamos muy tranquilos, muy propios, ahorita que salgan los temas más complejos, veremos si nos mantenemos así de ecuánimes. De una vez se los advierto, hermanos. Sí, porque aquí está todo en orden, todo está normal, hasta la muerte de los 3, por supuesto, ¿no? Noemí enviuda primero. Fallece Elimelec allá en Moab y queda viuda. Lo primero que salta a la vista es que en la historia ella va a convivir con sus nueras, con sus hijos, por supuesto, en el momento en que ella queda viuda. Esa ya es la puerta de las segundas familias que van a continuar, pero todavía no sucede hasta que ellas efectivamente van a quedar viudas. Al parecer permanece cerca de ellas y el texto. Y aquí hay que hablar de los eufemismos del texto o de las elipsis. Una elipsis es cuando no nos cuentan todos los detalles. Nos los ahorran y uno entiende o debe entender con la lectura, sobre todo si ya es un lector experimentado, como los que tengo aquí delante, ¿no? Y todo lector experimentado ya sabe leer entre líneas. Y al leer entre líneas sobreentendemos que al parecer se llevaban bien. Parece que se llevaban bien. Noemí no decide, cuando ya queda viuda, ya estamos entrando a las segundas familias. Cuando Noemí queda viuda primero, ella no decide regresarse sola a Israel. Claro, quiere ver a sus hijos, la posibilidad de los nietos o nietas, que todavía el texto no dice nada sobre eso. Segundas familias, 1:4b al versículo 13.
Dice el texto en la versión que utilicé: Noemí se quedó sola sin su marido y sus hijos. Así dice el texto. El texto mismo, tercera ocasión en que insisto, hermanos, el texto insiste, siendo él mismo sensible a los sucesos, en que nosotros también lo acompañemos con nuestra sensibilidad. Hay que ser sensibles, delicados, respetuosos, sobre todo los hombres, ante una historia como esta. Es una historia, estrictamente hablando, de reempoderamiento de mujeres. Eso es lo que es el libro de Ruth. Yo no sé qué tanto en esta iglesia se hacen lecturas de género, pero si se hacen o no, este texto debe ser releído en la clave de la recuperación de la vida de mujeres solas, pobres, migrantes, marginales, indigentes. Ser mujer, ser pobre, viuda, inmigrante, era lo peor que le podía pasar a estas mujeres. Y ellas tenían todo en su contra, absolutamente todo, hasta la ley de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes de las hijas de Zelofejad? ¿Todos se acuerdan de las hijas de Zelofejad? No. Las hijas de Zelofejad no podían heredar cuando su padre falleció por el hecho de ser mujeres. Heredar bienes, tierras, propiedades, animales, ganado, que era lo que poseía su padre. Fallece su padre, Zelofejad, y ellas quedan fuera de la herencia, con todo el derecho que hoy sin ningún problema lo tendrían, pero ellas con la ley de Moisés no tenían derecho a eso. ¿Y qué hicieron las hijas de Zelofejad? ¿Se fueron al desierto a morirse solas, desamparadas y abandonadas? No. Fueron con Moisés, solicitaron audiencia con Moisés, le reclamaron a él: necesitamos que se cambie la ley para heredar lo que nos pertenece. Y el texto dice que la ley se cambió a favor de ellas y recuperaron lo que les pertenecía. Les recomiendo mucho la lectura también de la historia de las hijas de Zelofejad. Noemí se quedó sola, sin su marido y sus hijos. Decide regresar a Israel, entonces sí, y todavía las exnueras la acompañan durante un trecho. Pero finalmente, ya lo recordamos, para no volverlo a repetir, ella decide liberarlas con las palabras ya citadas. Ya no hay compromiso, pueden resolver su viudez como mejor les pareciera. En un primer momento, las dos quieren acompañarla, y aquí tendríamos que hablar, el tiempo no nos lo permitiría, tendríamos que hablar de la solidaridad femenina actual, que a veces es bastante excepcional. No siempre hay solidaridad entre mujeres. Los anuncios de las obras de teatro ligeras dicen lo contrario. Pero en la vida real, en la práctica, una mujer rica no se solidariza con una mujer pobre. Una mujer de clase media no se solidariza con una mujer indígena. Una mujer estudiada con licenciatura, posgrado, no tan fácilmente se solidariza con una mujer sin estudios, analfabeta, aislada y sin destino definido. Solidaridad femenina. Nos quedamos contigo, pero ella insiste, versículo 13, segunda parte, muy importante este versículo. Mi pena es mayor que la de ustedes. ¿Tenía razón? ¿Por qué tenía razón? Porque ella perdió 3. Y cada esposa perdió solamente 1. Ella perdió 3. Mi pena es mayor que la de ustedes. Eso está clarísimo. Pues la mano del Señor se ha excedido conmigo. En México diríamos: al Señor se le pasó la mano conmigo. ¿Cierto? Exageró conmigo. Me quitó a mis 3 hijos, mis 3 hombres, esposo e hijos. Claro, una de ellas se va, ya lo recordamos, Orfa, Orfa. Terceras familias, ahí va a haber 2 familias simultáneas en la tercera etapa.
cada quien por su lado, ya lo dijimos, versículo 14. Dado que no se habla más de Orfa, se debe suponer que al alejarse de Noemí, rehizo su vida, no traicionó a su pueblo, como sí lo hizo Ruth, ¿cierto? Y se acercó de nuevo a su familia original, también debió ser así, a sus padres, sus hermanos, regresó al núcleo familiar original y seguramente vivió su duelo y eventualmente volvió a formar otra familia. Es la tercera familia alternativa, es la que no vemos, es de la que no se nos cuenta, pero es aquella a quien se le respeta esa decisión y todavía hay que subirse de escalón en escalón, porque ya hablamos de que Noemí es quien la respeta y Noemí es quien dialoga y Noemí es quien le abre la puerta y dice: haz lo que tú consideres, vuelves a tus dioses, es tu decisión y adelante. Pero aquí hay que decir algo más. El texto, o en el texto detrás o abajo o encima, a los lados, en el texto del libro de Ruth, está palpitando la relación de Dios con las mujeres. Dios trata con las mujeres, y hay que decirlo, en el Antiguo Testamento de maneras diferentes que con los hombres. Dios con Abraham hablaba de manera oficial, visiblemente ante todos, todo el pueblo sabía, conocía, era reverenciadísimo Abraham porque era el patriarca de su pueblo. Pero ¿cómo habló Dios con Sara y con Agar? ¿Cómo trató Dios con ellas? Sara no practicó la solidaridad femenina, ¿verdad? Para nada. Agar fue expulsada de ese hogar, entre comillas, donde no era aceptada ni requerida más, y va al desierto sin saber que se va a encontrar cara a cara con el propio Dios, con Yahvé, con el Dios de la vida, con el Dios de la esperanza, con el Dios que a contracorriente de lo que le había dicho Abraham, bueno, mira, ¿sabes qué, mija? Pues tienes que irte porque la señora de la casa ya no quiere que estés aquí porque le estorbas. Y Dios dice en el desierto, y desciende y baja con Agar y le dice: no es cierto, tú no le estorbas a nadie, no me estorbas a mí, y vas a vivir. Y vas a sobrevivir con tu hijo. Y todavía más, van a ser igual que Abraham. También tú vas a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Y entonces Yahvé dice en el libro del Génesis que la nación árabe también es bendición para todas las demás naciones de la tierra. Y entonces uno dice, hace así, ¿no? ¿Cómo es eso? Agar, Ismael, los árabes, los terroristas, Nueva York, las Torres Gemelas. Y uno no entiende. Uno no logra entender la universalidad de Dios para tratar con mujeres como Agar, con mujeres como Sara misma, con mujeres como Tamar, con mujeres como Dina, Esther, Hulda, la concubina del levita en la propia época de los jueces. Uno como hombre especialmente, y también las mujeres que han interiorizado la visión varonil y masculina, cerramos la cortina y decimos, pues quién sabe qué quiso decir Dios con eso. No sabemos. Así, algo así como aquellos a los que les preguntó Jesús esto y esto y esto, no sabemos. Suspendemos la reflexión y nos cambiamos de canal. La tercera familia oficial es simultánea a la de Orfa. Por supuesto, Noemí y Ruth, versículos 1:14, segunda parte, hasta el versículo 22 del capítulo 1. Surge una familia extraña, si a eso se le puede llamar familia, formada por dos viudas pobres, recién llegadas a Belén. Dice el texto que la ciudad se alborotó con su regreso. Ya están de regreso. Noemí regresó y no vino sola. Se trajo una extranjera, una moabita. Era su nuera y se vino con ella. ¡Qué sorpresa! Hay muchas preguntas. Y Noemí, que quizá es la parte donde el capítulo 1 alcanza
esa intensidad propia de los relatos, no de mujeres necesariamente para no incurrir en el estereotipo, pero a veces hay que decirlo. Yo les recomiendo mucho, hermanos y hermanas, ahora que estamos todavía en los meses posteriores al último Premio Nobel de Literatura. ¿Se acuerdan quién fue? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, para eso estamos aquí. Alice Munro se escribe, canadiense, escritora canadiense, es la última ganadora de los premios Nobel de Literatura. Ella es de origen presbiteriano, de formación presbiteriana allá en Canadá. Sus relatos, porque ella es la maestra del cuento contemporáneo, son sobre vidas de mujeres, algunas solas, otras no, conflictos entre mujeres dentro de familias, ¿sí? Aquí Ruth y Noemí se llevan de perlas, de maravilla, no hay nada que discutir sobre eso en este libro, Pero en los cuentos de Alice Munro, ahí aparecen muchos conflictos de mujeres, porque quien escribe es una mujer. Cuando ustedes ven una película dirigida por una mujer, ¿sienten la diferencia, hermanos? ¿O no la sienten? Que levante la mano quien siente la diferencia. Eso. Peor es nada, ¿verdad? Se siente cuando una mujer dirige una película. Se siente, se palpa. Las tomas, las miradas, los comportamientos, la manera de hablar, los diálogos. Hay muchas formas, muchos aspectos que discutir para darnos cuenta de cuando una mujer dirige una película. Igual cuando escribe. El capítulo 31 del libro de los Proverbios casi seguramente está escrito por una mujer, ¿cierto? Es casi un hecho. Y otros pasajes de la Biblia. Dice entonces Noemí, no me llamen la agraciada, que eso significa Noemí. No me llamen la agraciada, la atractiva, la llena de cosas hermosas. No, ya no me llamen así. Llámenme amarga, no marga. Que así quitamos la y resolvemos el... No. Amarga. Llámenme Mara, amarga, porque el Todopoderoso me ha amargado la vida. Yo no sé ustedes, hermanos, pero estas palabras no son fáciles de digerir, en ningún sentido. Como narrativa plenamente literaria, como narrativa de fe, esto es muy difícil de digerir y para hacerlo hay que respirar un poco, tomar aire y pensar bastante. El Todopoderoso me ha amargado la vida. Yo cuando leo esas palabras imagino unas aguas tranquilas, una fuente, una alberca, algo sencillo, pequeño, y alguien que llega, especialmente en agua para beber, y llega y le pone un sabor amargo a esas aguas. ¿Quién quiere beber esas aguas? Nadie. Me marché cargada y el Señor me devuelve, ¿cómo? Vacía. ¿Por qué me siguen llamando la agraciada si el Señor Todopoderoso, vean qué preciosidad de versículo 21, el Señor Todopoderoso me ha afligido y maltratado? Dios practica el bullying conmigo. Sí. Dios la trae contra mí. Dios no se tentó el corazón para que yo perdiera esposo e hijos. Dios ha cargado su mano contra mí. Tercera familia, en esa estamos. Familia simultánea a la de Orfa, que probablemente terminó siendo feliz, y qué bueno, ¿cierto? ¿Están contentas con la felicidad de Orfa, hermanos? ¿Están contentos todos? ¿Sí? Sí, porque solo eso nos faltaba. Que nos moleste la felicidad de una persona. A veces somos así, muchas veces. Noemí va a reiniciar su vida familiar, entre comillas, si a eso se le podía llamar familia,
con un profundo sentimiento de tristeza, maltrato y abandono. Esa es nuestra heroína del libro de Ruth, una mujer amargada. En México también diríamos amargosa, no solo amargada, amargosa. Cuarta familia, ya vamos a acabar, hermanos. Capítulos 2 y 3. Viudas pobres con parientes ricos. ¿Nos dice algo esa historia? ¿Nos suena a algo? ¿Hemos conocido a alguien así? Viudas pobres, solas, sin recursos, con escasos recursos, con hijos, con una familia numerosa. Bueno, esta semana, hermanos, y la que pasó, hemos tenido 2 episodios amargados y amargosos sobre el tema. En este país, dijo una señora en el gobierno, solamente se va a apoyar a mujeres indígenas que tengan menos de 3 hijos. Las demás no tienen derecho. Número 1. Y número 2, un pastor muy reconocido de cierta iglesia histórica de este país dice textualmente que para Dios una familia gobernada por una mujer es una monstruosidad. Así lo escribió y ustedes lo pueden leer en una red social. Es una monstruosidad delante de Dios una familia gobernada por una mujer. Pues medio México es una monstruosidad delante de Dios. Medio país, 40% de las familias mexicanas es gobernada, sostenida, dirigida por una mujer o varias mujeres. Solas, viudas, dejadas, divorciadas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Ruth al respecto, el libro? ¿Qué dice? Condenadas al trabajo marginal y a vivir prácticamente en la indigencia, la figura del Goel, del rescatador, del redentor, asoma como una posibilidad, pero que no es la principal. No llega Noemí ni Ruth, llegan e inmediatamente al otro día, pues vamos a buscarte marido urgentemente. No hacen eso. Llegan en primer lugar a tratar de sobrevivir y a recoger lo que quedaba en el campo, típico de indigentes, como lo decía la ley. Y Booz se da cuenta de eso, que le están quitando ahí cositas sobrantes de sus cosechas, pregunta quién es esa mujer, que es muy joven, no se me ha escapado, dice Booz, típico hombre, que al parecer era solterón, pero que estaba viendo, observando, esa mujer es joven, ¿qué está haciendo ahí? Recogiendo las sobras de las cosechas. Todavía no sabe quién es, no sabe en qué estatus van a quedar ellos dos, y pregunta, hace bien en preguntar, y dice, respetando la ley de Dios, dejen que recoja las sobras, no la molesten. Booz no asume inmediatamente su papel, aunque su disposición para apoyarla es clara, pero no tiene la menor idea de comprometerse con ella en ningún sentido. Aquí parecería fácil, hermanos, dar el salto a la actualidad, en esta época en la que ya poca gente quiere hacer compromisos inmediatos. Hay parejas que son pareja tal cual, pero que cada quien vive en su casa, ¿verdad? Cada vez vemos más eso. ¿Casarme? ¿Vivir con él? No, hombre, ¿qué te pasa? No, así estoy bien. 0 compromisos, 0 problemas, 0 suegro o suegra, 0. No quiero compromisos. Pero en la historia misma del libro, las cosas fueron todavía más complicadas. Él, Booz, se dirige a Ruth y únicamente le reconoce sus méritos. Capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: me han contado con todo detalle cómo te has portado con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tus padres y tu país natal para venir a un pueblo hasta ayer desconocido para ti. Que el Señor te lo pague,
que el Señor, Dios de Israel, en quien has buscado protección, te recompense con creces, igual que nosotros hoy. Nos piden una ayuda, puede ser que la demos o no, y al final decimos, vaya usted con Dios, porque yo no lo acompaño. Que Dios lo ayude, porque yo, quién sabe. Esa, la misma actitud de vos. Qué bueno que actúas así, qué bueno que estás aquí, que el Señor te recompense. Y a ver cómo sobrevives. No desea de momento encarnar la figura del Goel. Noemí le informa a Ruth que Booz es uno de sus rescatadores legales. Capítulo 2, versículo 20, segunda parte. Se lo informa y le dice, debes de enterarte que ese señor es uno de nuestros rescatadores legales. 2:20. Él es uno de tus rescatadores potenciales. Con lo que el relato se va a encaminar a conseguir que asuma ese papel formalmente, aunque había otro candidato que apareció más tarde. Noemí traza un plan acerca del cual entera a Ruth, capítulo 3, primeros 4 versículos, para engatusar, diríamos hoy, a Booz, el cual implica una fuerte carga moral. Hay dos supuestos en la historia del capítulo 3, donde Ruth trama el plan para atraer a Booz y comprometerlo. Primer aspecto moralmente cuestionable. Resulta que Booz, dice el pasaje, estaba bien contento, bien happy. Todos entendemos lo que queremos decir con eso, ¿verdad, David? Bien happy, bien servido, bien bebido, número uno. Y segunda cuestión moralmente discutible, le dice Noemí a Ruth, te vas a vestir, te vas a perfumar, vas a dar la apariencia de una mujer pública. ¿Lo vas a atraer con tus encantos? Él que ya va a estar un tanto ebrio, y así lo vas a atraer hacia ti y vas a estar con él en su cama. Eso vas a hacer, le dice Noemí. Qué consejos tan edificantes, ¿verdad? ¿Verdad? Para nuestras concepciones morales de hoy, cristianas, rectas, tan bien definidas y todo, lo que Noemí está haciendo en el capítulo 3, primeros versículos, es absolutamente inmoral para hoy. ¿Cierto? En ese momento no lo era. Era una disposición, era un plan, porque eso era un plan con maña, pues. Era un plan para enredar a este hombre y hacerlo consciente de sus responsabilidades legales delante de Dios, de la familia suya y de la comunidad de Israel. ¿El fin justifica los medios? Es un debate interminable en la ética, en la moral. Por supuesto, no es nuestro momento para hacerlo, pero Noemí lo hace. El embriagado debía verla deseable, perfumada y atractiva, y se dice claramente que todo eso tenía que suceder en la era, fuera, en el descampado. Y el texto, versículos 6 al 9, van a decir casi textualmente, con el eufemismo, el respeto y la sensibilidad del pasaje, va a decir, cúbreme con tu manto, versículo 9, segunda parte, cúbreme con tu manto, pues eres mi rescatador legal, eres mi Goel. Por lo tanto, y vean lo que dice Ruth de manera también eufemística, yo estoy con quien la ley de este Dios dice que debo estar. Es un problema tremendo lo que pasa al final del capítulo 3. Despierta Booz, ¿verdad? Se le pasa lo que tenía, ya está con la resaca fuerte el hombre, ¿verdad? Y dice, ¿y esta mujer quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hizo aquí? El pasaje en ese sentido es extremadamente respetuoso, con Ruth en particular. Podríamos decir en términos muy coloquiales de hoy para que nos entendamos,
El texto de Ruth, los narradores, los redactores del libro de Ruth son más caballeros con Ruth que el propio Booz. Hay dos lecturas posibles en términos de moral, de ética y de teología incluso. Hay dos lecturas posibles al final del capítulo 3. Dice el versículo 17, segunda parte. Él acepta, reconoce la circunstancia, que está en problemas realmente, que ha cometido una falla moral, ¿cierto? Y quiere resolver el asunto y reivindicar a la persona. Y dice en el versículo 17, segunda parte, no quiero que vuelvas a casa de tu suegra con las manos vacías. Y le da unos costales de granos y cosas. Yo no sé cómo Ruth cargó con eso para ir a su casa de regreso. Es muy difícil de entender cómo cargó con esos granos, costales, ¿qué era? Pero aquí el problema no está en eso, sino en la interpretación que hemos de hacer en términos de esta cuarta familia. Las viudas pobres presionando desde abajo al pariente rico para exigirle que cumpla la ley y que se forme esa familia, que será la quinta, que va a ser el regreso a una nueva normalidad, de donde va a venir nada menos que el rey David. De esta familia va a venir el rey David, de esta, no de otra. Y del rey David va a venir el Mesías, no de otra. Familias entonces nada simples, nada fáciles, llenas de un problema moral, teológico que tiene que ser resuelto, porque termina el capítulo 3 y cómo hemos de interpretar ese pago que hace Booz a la persona de Ruth. ¿Le pagó sus servicios sexuales? ¿La reconoció como una prostituta, como una servidora sexual? ¿O al contrario, lo que entregó para que lo llevara a su casa y que no llegara con las manos vacías ya era parte de una dote? Nos gusta más, por supuesto. Claro que nos gusta más, pero las dos cosas están en juego. Las dos. Las dos lecturas son posibles. El pasaje en esa segunda parte del capítulo 3 subraya que Booz tuvo tacto, que Booz la respetó, que Booz reconoció que era la viuda de su familiar y eso a él tenía que hacerlo sentir diferente para actuar diferente. Esta familia nueva no podía empezar sin ese respeto, sin ese cuidado, sin ese reconocimiento de lo que Dios estaba haciendo con la vida de esta mujer. No podía empezar esa familia de esa manera. Tenía que haber juicio, tenía que haber responsabilidad, tenía que haber legalidad en el mejor sentido del término. Dice una comentarista del libro de Ruth, Mercedes López, brasileña, el tercer capítulo de Ruth, cargado de símbolos que expresan una relación sexual entre los dos, es decir, lo hubo, tiene como objetivo rescatar la tierra de Noemí y al mismo tiempo encontrar un marido para Ruth. Por eso, la acción de rescatar aparece 7 veces en la conversación entre Ruth y Booz en aquella noche en la era, en el diálogo de los versículos 9 al 13 del capítulo 3. 7 veces aparece la idea, la necesidad, la urgencia del rescate por parte suya. La palabra rescatador tiene un sentido de libertador solidario. Yo sé y entiendo, hermanos y hermanas, que en estos tiempos los matrimonios y las familias actuales son muy diferentes a los de otras épocas, cuando menos de 20 años para atrás, cuando menos. Y yo entiendo, hermanos, y hay que entenderlo así, que muchas veces cuando uno ingresa y participa de la etapa humana, biológica, necesaria, que es la existencia conyugal, matrimonial y familiar, a veces, muchas veces se repite de fondo una plataforma viciada para empezar el matrimonio. Aquí está un caso. Booz está arriba
él es el rico, él tiene que asumir la responsabilidad y la pobre de Ruth tiene que recibir, en el esquema del patriarcado, tendría que haber recibido solamente migajas y así quedarse toda la vida. Pero la historia la levanta a Ruth, la coloca como mujer de esa casa, de ese hogar, como una señora con todos los términos habidos y por haber, y rompe el esquema del patriarcado. Y esa es la quinta y última familia, y con eso concluimos, hermanos. El regreso a una nueva normalidad. No es la normalidad del principio, no puede ser. No puede ser la normalidad del principio. Ruth era viuda, ya había estado casada. Booz asume su responsabilidad y negocia lo necesario para casarse con ella y cumplir la ley sobre el Goel e integrar a Ruth a una nueva dinámica familiar que será, nos dice el texto, un antecedente del Mesías, versículos 18 al final del capítulo 4. Descendientes de Pérez, Pérez engendró a Hezrón, etcétera. Obed a Jesé y Jesé a David, nada menos. La nueva normalidad se funda en toda esta cadena de acontecimientos, de sucesos, de decisiones, de reflexiones, de problemas, para que finalmente no estamos delante de un final feliz, tal cual como en cualquier historia. Estamos delante de una real y auténtica realización de la voluntad de Dios. Dios reivindica, Dios libera, Dios levanta, Dios empodera. Así como lo hizo con Ruth, lo quiere seguir haciendo hoy con muchas personas. Así que si sigue habiendo, porque no solamente aquí, no se lo tomen personal, hermanos, no solamente aquí, en cualquier espacio cristiano, en cualquier espacio eclesiástico, si sigue habiendo familias, matrimonios en particular, desiguales por temperamento, desiguales por psicología, desiguales por estudios, desiguales por origen, por todas las cosas que a veces marcan diferencias que debemos superar con mucho esfuerzo en las familias y en los matrimonios, debemos de recordar que Dios quiere que particularmente en el matrimonio haya igualdad real y auténtica. Que si las cosas eran así al principio, con el paso del tiempo las cosas sean así, lo más cercano a esto. Y a los varones, que es a quienes más nos duele, para que las mujeres en nuestras sociedades se empoderen de verdad y recuperen la dignidad que merecen y que Dios quiere para ellas, tenemos que ser como Juan el Bautista. Tenemos que, ¿qué verbo es? Menguar para que la otra crezca. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Hoy, en nuestro tiempo, casados ya, casaderos también, solteros y solteras también. ¿Cuántos estamos dispuestos a menguar para que el otro o la otra crezcan y haya una igualdad, una equidad, que es lo que quiere Dios para el mundo? Ojalá y el libro de Ruth nos sirva para eso, hermanos. Para todavía a esas alturas. Habrá quien diga, ay, hermano, ¿usted cree que yo voy a cambiar? No, hermano. Eso me lo hubieran predicado hace 30 años. Pero ¿qué dice Dios? Si ahora lo haces, todavía es tiempo de bendición para ti y para los tuyos. Que Dios nos bendiga.